empezar a grabar. Así que vamos a empezar, porque después tengo que dar la clase en blanco, tengo que ponerme a grabar solo yo por allí, ¿no? Ahora sí está grabando. Muy bien, entonces vamos ahora sí a compartir la pantalla y empezamos entonces a hablar de estas dos técnicas de la organización administrativa que se parecen bastante, son como primas hermanas, pero unas primas que como que no se quieren mucho porque son muy distintas, la descentralización y la desconcentración, ¿no? A través de las cuales el titular de la competencia transfiere una competencia que estaba en un sujeto central, la transfiere a otro sujeto que ya no está en el centro, sino que está en la periferia. Entonces, así pasa en la descentralización, así pasa en la desconcentración. Pero lo que las diferencia es justamente cuál es el sujeto al cual se le transfiere la competencia. Y entonces esa es la gran diferencia. Mientras que en la descentralización, la competencia que se saca del centro se le transfiere a un ente con personalidad jurídica, en la desconcentración, la competencia que estaba en el centro, que estaba concentrada, se le transfiere a otro órgano dentro del mismo ente, dentro de la misma persona. Parece una sutileza, pero ya que nosotros tenemos claro que es un ente con personalidad jurídica y que es un órgano, que no es sino un elemento integrante de un ente con personalidad jurídica, pero el órgano no tiene personalidad jurídica, entonces hay una gran diferencia en cuanto a los efectos, en cuanto a la trascendencia, en cuanto a los requisitos incluso, y ya lo vamos a ver. Entonces vamos en primer lugar a ver la desconcentración. Les decía que además la desconcentración y la descentralización se nos parecen un poco a la delegación que vimos como un mecanismo mediante el cual el titular de la competencia se desprende temporalmente del ejercicio de la competencia, no de la competencia, porque no se puede desprender la competencia, esa se la asignó el titular de la potestad organizativa y él no tiene disposición sobre esa competencia, pero sí puede disponer temporalmente, desprendiéndose de ella, del ejercicio de la competencia, con lo cual él sigue siendo competente, titular de la competencia, pero quien la va a ejercer es un subalterno, un órgano que le está subordinado. Vamos entonces, los estoy previniendo para que vean entonces, mientras vamos explicando la descentralización, vamos a ir viendo cuáles son los elementos que la caracterizan, porque de esa manera ya podemos ir distinguiendo la de la delegación y después cuando veamos la desconcentración vamos a ver cómo también es distinta de la descentralización. Amigos, yo creo que voy un momentico, ustedes me van a perdonar, pero voy a bajar las cortinas que tengo enfrente porque ya el sol está saliendo de las nubes y me encandila un poco, ya vengo. Muy bien, aquí estamos, ya no hay problemas y está Jennifer mientras tanto. Qué bueno, vamos a admitir a Jennifer. Acuérdense, Andrea y Andrea, que cuando haya alguien en el salón de espera y yo no me haya dado cuenta, por favor me lo advierten, ¿ok? Bueno, entonces vayamos. Buen día, Jennifer, me alegra que estés con nosotros, ojalá que no haya problemas de conexión. Y estamos viendo entonces las dos técnicas que había anunciado, las dos técnicas de la organización administrativa, la descentralización y la desconcentración, que son diferentes, se parecen en algunas cosas, hay que prestar atención porque hay cosas que son distintas y cosas que son similares. Y lo más importante con la ciencia es justamente saber qué cosas son comunes en dos sujetos y qué cosas las diferencian. Acuérdense que Aristóteles decía eso, que definir es establecer el género próximo y la diferencia específica. La paloma y el turpial son aves, tienen cosas en común, forman parte del mismo género ave, pero cada una es una especie distinta. Entonces, como nosotros no podemos confundir, es grave confundirse, ya no digamos entre paloma y turpial, pero entre gavilán y paloma sí es importante diferenciarlo, y los dos forman parte del mismo género, pero son de dos especies distintas.
Y si yo soy una paloma y confundo un gavilán con otra paloma, lo más probable es que me come el gavilán, ¿no? Entonces los efectos son graves, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tratamos de hacer aquí, establecer como que lo que es común y lo que es diferencial. Entonces vamos armados con estas previsiones, veamos qué es la descentralización. La descentralización es una técnica jurídica de la organización administrativa que utiliza el titular de la potestad organizativa para transferir una competencia que le es propia a un ente central, a una persona jurídica central, es decir, una persona pública territorial, república, estados o municipios. Es decir, vuelvo otra vez, la técnica mediante la cual el titular de la potestad organizativa transfiere una competencia propia de un ente territorial a otro sujeto de derecho con personalidad jurídica, a otra persona jurídica. Eso es la descentralización. No tiene mayores complicaciones. Entonces, tenemos que saber que es un mecanismo que se da, entonces, entre dos personas jurídicas. Una de ellas, la que primero era competente, es la persona pública territorial. ¿Y eso por qué? Claro, porque todas las competencias, la Constitución, ¿a quién se las atribuye? Cuando habla del poder público. Todas las competencias del poder público se las atribuye a la República o a los estados o a los municipios. Esos son los destinatarios iniciales de las competencias, de todas las competencias del poder público. Por supuesto, todas están centralizadas, podríamos decir. Las nacionales están centralizadas en la República, las estatales están centralizadas en el Estado y las municipales están centralizadas en el municipio. Si se quieren descentralizar esas competencias o algunas de ellas, habrá que extraerlas de la República y transferírselas a otro sujeto de derecho. Eso es la descentralización. O extraérselas del Estado y transferírselas a otro sujeto de derecho, que está en la periferia, digámoslo así, en los municipios. Esa es la descentralización. Entonces, algunos elementos que hay que destaco pues, para que nos queden claros. Primero, se da entre dos sujetos de derecho. Uno de ellos es una persona pública territorial, el otro es otra persona jurídica. No digo que sea ni pública ni privada. ¿Por qué? Porque la descentralización puede ser tanto en un sujeto de derecho público como en un sujeto de derecho privado. El descentralizado puede ser una persona pública o privada. En cambio, el central, el ente inicial, siempre es una persona pública territorial. Segunda característica importante para caracterizar a la descentralización, ¿quién la hace? La hace el titular de la potestad organizativa. Solo quien tenga potestad organizativa puede extraer una competencia de un ente y transferírsela a otro ente. En tercer lugar, lo que se transfiere es la competencia, todo, completo, la titularidad y el ejercicio de la competencia. El ente, o la persona pública territorial que era competente, deja de serlo, mientras dure la descentralización. O sea, mientras exista el ente descentralizado al cual le fue atribuida esa competencia, mediante un acto normativo dictado por el titular de la potestad organizativa, una ley normalmente, entonces ya la titularidad de la competencia no pertenece a ningún órgano del ente central, sino que pertenece al ente descentralizado. Y bueno, eso fundamentalmente son los elementos que caracterizan entonces a la descentralización. Hay algo bien importante que es el qué se transfiere. Se transfiere la competencia, ya hemos visto toda la competencia, ya el ente inicialmente competente ya no lo es, y lo es otro. Esa característica permite diferenciar entre la descentralización propiamente dicha, que es la que nosotros estamos analizando aquí, y la que les he definido, con la denominada transferencia de servicios. Ese es un mecanismo que ha sido utilizado en Venezuela incluso, y todavía está previsto de alguna manera en las leyes, pero que no es una verdadera descentralización desde el punto de vista jurídico, tal como se las he descrito. Imaginemos un ente territorial como la República, que es titular de una competencia
Y la Constitución le permite a la República descentralizar algunas de sus competencias en los estados. Entonces, mediante el mecanismo previsto en la Constitución, ya lo vamos a ver, la República se desprende de una competencia y se la transmite, se la transfiere al Estado. Eso es una descentralización, porque se ha transferido la competencia. La República ya no es competente, el Estado es el competente a partir de ahora. Esa es una verdadera descentralización, transferencia de competencia. Pero imaginemos que la República y el Estado, es decir, en el caso anterior el Estado no era competente, ahora sí lo es. Pero hay casos en los cuales tanto el ente inicial como el otro ente, el que va a ser descentralizado, tienen competencias comunes. Entonces la República tiene competencias para crear y gerenciar universidades nacionales. Imaginemos que la República, porque la Constitución se lo permita, descentraliza esa competencia en los estados y transfiere a los estados el manejo de universidades, la posibilidad de crear universidades y gerenciar esas universidades que ahora son estadales, como en Estados Unidos. Todas las universidades en Estados Unidos son estadales y no son nacionales. Esa es una verdadera transferencia de competencias. Pero está bien, está claro eso. O sea, hay una transferencia de competencia y ahora el Estado podrá crear sus universidades. Imaginemos un caso parecido. La República tiene competencias para crear liceos y escuelas. Y los estados también tienen competencia para crear liceos y escuelas. Es decir, la educación previa a la universitaria no es nacional, no está exclusivamente atribuida a la República, sino que también está atribuida a los estados y a los municipios. Los estados y los municipios pueden crear escuelas, pueden crear liceos. Entonces es una competencia compartida. Bueno, resulta que la República ha creado muchos liceos, mientras que hay algunos estados que no han creado liceos, no tienen liceos. Los liceos que están en los estados no son de los estados, sino que son de la República, son entidades pertenecientes al Ministerio de Educación, digámoslo así, dependientes del Ministerio de Educación, que es el que la República es lo que lo ha creado, los maestros son nacionales, los paga el presupuesto nacional, de tal manera que es una competencia nacional que está siendo ejercida por la República, solo que implantada en el territorio de un Estado, pero eso no tiene nada que ver con el Estado. Eso no es estadal, eso es nacional. Bueno, si la ley lo permite, si la Constitución lo permite, puede la República, podría, si le parece bien, desprenderse del servicio del liceo y atribuírselo al Estado mediante un convenio. ¿El liceo qué es? Un edificio, unos profesores y unos recursos presupuestarios para pagar y gastar y mantener ese centro educativo. Bueno, un convenio mediante el cual se transfiere la propiedad del edificio, se transfiere el uso de las partidas presupuestarias y se transfieren los funcionarios, que ya no serán nacionales sino estadales, a determinado estado o a varios estados, ¿no? Según los estados quieran, porque tendrá que ser un convenio que se haga entre los dos, pues, ¿no? No podría la República unilateralmente obligar a un Estado a que se ocupe de un liceo. Tiene que haber un convenio previamente. Allí no hay transferencia de competencias porque los dos entes son competentes, tanto la República como el Estado. Lo que ha habido es la transferencia de un servicio. Entonces ya la cantidad de servicios que tenía la República ya no pertenecen a la República, ya no son nacionales, sino que ahora pertenecen a los Estados, ahora son estadales. Ahí hay también un descongestionamiento. La República está dejando de tener concentradas una cantidad de tareas y se las desprende y se las asigna a quien en realidad debería tenerlas, que son las autoridades que están allí en el propio Estado. Eso no es una descentralización, repito, porque desde el punto de vista jurídico, una técnica jurídica de organización, eso es simplemente un mecanismo político, pragmático para gerenciar mejor determinados servicios, que los maneje ahora el verdadero interesado y no que los maneje una autoridad superior, externa, que no está allí, que es el Ministerio de Educación. Eso está bien para el descongestionamiento. Cada vez que hay una política general de descentralización, está bien que se haga esa transferencia de servicios, pero no la podemos calificar de descentralización, porque ahí no ha habido transferencia de competencia. Espero que les quede claro, si no, ya probablemente un poquito más abajo
vamos a hablar de eso de nuevo. Eh, Entonces estamos en la descentralización territorial. Fíjense ustedes que me salté a hacer la distinción, pero espero que ustedes se hayan dado cuenta de que hay dos tipos de descentralización. Está la descentralización territorial y la descentralización funcional. Así se les llama a dos mecanismos que tienen en común, que son descentralización, transferencia de competencias de un ente central a otro ente, es descentralización en ambos casos, solo que lo que caracteriza la descentralización territorial es que el ente descentralizado es una persona territorial. La república transfiere a los estados, la república transfiere a los municipios, los estados transfieren a los municipios. Esa es descentralización territorial, porque todo queda dentro de la persona territorial, de las personas territoriales. Solo que ahora el centro pasa a ser otro. El centro antes era la república, el poder nacional, ahora el centro pasa a ser el Estado. Pero hay una descentralización porque ahora ya todo no está en la capital, sino que está, digamos, en los territorios que componen a la república, ¿no? Esa es descentralización territorial. Y allí es donde podemos hablar de transferencia de competencias y transferencia de servicios, porque, y los ejemplos que les he dado justamente son de transferencia de competencias de la República hacia los estados y los municipios, o la transferencia de servicios de la República hacia entidades territoriales menores. Esto está previsto, esta descentralización territorial está prevista expresamente en la Constitución. Si no estuviera prevista en la Constitución, no se podría hacer. ¿Por qué? Porque la República tiene competencias que les da la Constitución. Ella no puede desprenderse de esas competencias, porque la Constitución dice que esas tareas son de la competencia de la República, como por ejemplo el manejo, la creación y manejo de las universidades nacionales. Por eso que se llaman nacionales, universidades nacionales, porque son de la República. Pero ustedes verán luego los artículos de la Constitución, el artículo 157, que habla, de repente vale la pena que lo veamos un momentico, porque así destacamos lo más importante de esos artículos, ¿no? Son muy, muy, muy importantes, creo yo. La Asamblea Nacional, dice el artículo 157, por mayoría de sus integrantes, hay una mayoría calificada, no puede ser la mayoría de los presentes, tiene que ser la mayoría de los integrantes, o sea, mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea, puede atribuir a los municipios o a los estados determinadas materias de la competencia nacional a fin de promover la descentralización. Fíjense ustedes cómo la propia Constitución cataloga, denomina descentralización a este mecanismo mediante el cual la República se desprende de una competencia nacional y se la atribuye a otro ente territorial, a los estados o a los municipios, ¿no? El más importante de todos estos artículos es el 158, porque el 158 es una norma rara, una rara avis dentro de la Constitución. No es una norma dispositiva, es una norma declarativa, una norma que consagra un principio, que establece una directriz política que debe guiar las actuaciones del poder público, y es la profundización de la democracia mediante la adopción de nuevas formas de descentralización. Vamos a verlo en el 158. La descentralización como política nacional, es decir, se declara que la descentralización es una política nacional. Todo lo que haga el poder público tendrá que ir a favor de la descentralización, no podrá ir en contra de la descentralización porque estaría contrariando a la Constitución que consagra a la descentralización como una política nacional. La descentralización como política nacional debe profundizar la democracia. ¿Por qué entonces hay una política nacional de descentralización? Porque profundiza la democracia. En la medida en que las cosas deben estar en el centro y están en la periferia, están más cerca de los destinatarios de las decisiones públicas. Y por lo tanto, la democracia se solidifica, se hace más fuerte, más intensa. Porque acerca a la población y crea las mejores condiciones tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales. Entonces tiene dos finalidades positivas la descentralización. Por un lado, profundiza la democracia, hace que el sistema sea más democrático, que el poder esté más acercado, más cercano, más cerca o más cercano
a los destinatarios de las decisiones políticas, a los habitantes de la República, que son los sujetos, digamos, que deben tener el protagonismo en toda decisión del poder público. Por un lado, profundiza la democracia, una finalidad política. Por otro lado, mejora la eficiencia de los servicios públicos, los hace mejores. Un servicio manejado desde el Estado tiene que necesariamente tener mejor calidad o tiene la posibilidad de ser de mejor calidad porque es más controlado, porque le duele más a quien lo está manejando, porque tiene a la población allí mismo, porque incluso hasta físicamente es más cercano, no hay que estar tomando tanto tiempo para ir a la capital a gestionar algo, y por lo tanto el servicio se presta más eficazmente. Y la población la controla las autoridades, ¿no? Eso es otra cosa importante para la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos. Entonces, que no se nos olvide esto, la democracia requiere de la descentralización y el derecho a los mejores servicios públicos requiere de la descentralización. La descentralización entonces es una política nacional que no suele ser lo propio de las disposiciones constitucionales, que no son programáticas, como vimos cuando hablábamos de la Constitución, sino que son normas de cumplimiento efectivo e inmediato. Bueno, entonces esos dos artículos son bien importantes. Luego el 165 extiende un poco el alcance de la descentralización territorial, que es de la que estamos hablando, que son artículos 165 de la parte único, los estados descentralizarán y transferirán a los municipios los servicios y las competencias que gestionen y que estos estén en capacidad de prestar, así como la administración de los respectivos recursos dentro de las áreas de competencias concurrentes entre ambos niveles del poder público. Bueno, ¿y quién regula estos mecanismos de transferencia? En el ordenamiento estatal. El Estado es el que se ocupa de descentralizar sus competencias en los municipios. Aquí este artículo hay que leerlo con cuidado porque, ojo, mezcla la Constitución aquí en el artículo 165, la transferencia de servicios y la transferencia de competencias. Y recuerden, la verdadera descentralización es la transferencia de competencias. Esa transferencia de competencias no se da cuando la competencia es concurrente. Cuando la competencia es concurrente entre el Estado y el municipio, lo que puede transferir son servicios. Y entonces en ese caso le pasa el servicio y le pasa los recursos económicos, como lo dice el artículo allí, pero todo como mezclado, ¿no? En cambio, cuando la competencia es exclusiva del Estado y no es del municipio, entonces cuando el Estado se desprende de la competencia, allí sí hay una descentralización territorial, porque se ha transferido a la competencia. Pero claro, no se da cuando los dos tengan competencia, porque entonces en ese caso no hay que transferir la competencia, lo que hay que transferir es los servicios. Bueno, vamos entonces a continuar con la descentralización funcional. Ya dentro de poco se va a acabar, pero volvemos a iniciar la reunión cuando se me acabe. Si alguien sabe, yo nunca logro ver que me advierta cuándo se va a acabar, pero calculo por el tiempo que ya está a punto de terminarse esta reunión, pero creo que tenemos tiempo de ver la descentralización funcional. La descentralización funcional también la llaman descentralización administrativa, mientras que a la territorial la suelen llamar descentralización política, porque la descentralización territorial implica una modificación política, porque se transfiere el centro de poder. La República deja de tener poder, digamos, algún tipo de poder sobre esa área que ha sido descentralizada y el poder lo comienzan a tener ahora los estados. Entonces, por eso se le habla de descentralización política, al punto que los estados podrán incluso legislar sobre esas materias, porque como ellos tienen poder legislativo y tienen un consejo legislativo que legisla, como es una materia ahora de competencia estatal, entonces serán los estados quienes legislen sobre esa materia. Y ya el Poder Nacional no podrá legislar sobre esa materia. Ha habido una modificación del equilibrio inicial de poderes. Entonces es una verdadera transferencia política. Por eso es que cuando se produjo una modificación política importante en Venezuela por los años 89-90, por allá, que fue el auge de la descentralización, allí fue donde se dictó la ley de descentralización territorial. O sea, la República le transfirió a los estados una serie de
de competencias, y los estados se empoderaron, digamos así, porque lograron tener más, más competencias. E incluso allí se aprobó la ley de elección de gobernadores, lo cual dio más poder político a los estados. Ya los gobernadores no eran unos dependientes del presidente de la República, sino que tenían su base política de sustentación en la propia población del estado. Ellos habían sido electos por el pueblo, tal como el presidente de la República había sido electo por el pueblo nacional. Aquí ellos habían sido electos por el pueblo estadal. De tal manera, pues, que entonces hubo toda una revolución, digamos, política en ese momento por una mayor descentralización. Y se dictó entonces la ley orgánica de descentralización y de limitación y transferencia de competencias del Poder Nacional hacia los estados. Esa fue una ley muy importante, lamentablemente. Esa ley, que son de las que cuando hablamos de las fuentes del derecho administrativo, vimos dentro de las fuentes del derecho de rango constitucional, vimos las leyes constitucionales, que algunos llaman leyes constitucionales, que son estas leyes que dicta el Poder Legislativo ordinario, la Asamblea Nacional dicta la ley, pero modifica la Constitución, tiene poder de modificación de la Constitución, de tal manera que esa ley tiene rango de Constitución, porque si no, no podría modificar la Constitución. Y una vez que esa ley se dicta, pasa a ser una fuente de rango constitucional. Para modificarla, se requiere utilizar algunos de los mecanismos de modificación de la Constitución, y no simplemente modificar la ley. Esa ley ha modificado la Constitución y ahora no se puede volver hacia atrás recentralizando algo que se descentralizó, porque el poder constituyente derivado lo tiene el Poder Legislativo para dictar estas leyes constitucionales hacia la descentralización, para descentralizar, pero no para recentralizar. Eso no lo puede hacer el Poder Nacional. Una vez que se desprendió una competencia, esa competencia pasó a ser constitucionalmente una competencia estatal. Sin embargo, bajo este régimen que le repugna un poco todo lo que tenga que ver con autonomía y con descentralización y con el verdadero poder descentralizado hacia la población, entonces modificó la ley de descentralización en contra, pues, de lo que son los principios de hermenéutica constitucional y recentralizó competencias que ahora eran de los estados, no solamente porque se les habían transferido mediante la ley de descentralización, sino que también la Constitución del 99 había tomado aquellas competencias que en la Constitución del 61 eran nacionales, pero habían sido transferidas mediante ley de descentralización a los estados, las tomó el constituyente del 99 y las incorporó al texto de la Constitución. Ahora los estados eran competentes en esas materias, no porque lo decía una ley de descentralización, sino porque lo decía la Constitución. Bueno, mediante una ley, la Asamblea Nacional oficialista le quitó a los estados esas competencias y violando la Constitución, no sé cómo llamar eso de otra manera, ¿no? Ir yendo contra la Constitución y recentralizándola en contra del artículo que estamos viendo ahora de la política de descentralización, el artículo 158. Contrario a la política nacional de descentralización y contrario al texto de la Constitución incluso. Por supuesto, se impugnó esa reforma de la ley de descentralización ante la Sala Constitucional. ¿Y qué creen ustedes que dijo la Sala Constitucional? Eso está muy bien. Una Sala Constitucional también pro-oficialista, que no es imparcial, pues lamentablemente no ha sido imparcial. La Sala Constitucional, y bueno, siempre ha apoyado todos los ataques contra la Constitución que provienen de este régimen, que son frecuentes lamentablemente, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi opinión política, podría ser, pero basada en un análisis jurídico. Ustedes pueden pensar una cosa distinta. Ahorita no vamos a profundizar mucho en esto porque hay un artículo por allí que de repente se los podría mandar. Les voy a mandar el enlace por si les interesa un poco ver esto, qué fue lo que pasó con la modificación de la ley de descentralización. Se los voy a mandar, que no se me olvide. Si están interesados en profundizar. Eso es más bien materia del posgrado. Pues, cuando ustedes están viendo el posgrado en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo, tendrán que profundizar en estas cosas, pero por ahora quedémonos con estos conceptos fundamentales. Se puede descentralizar territorialmente porque la Constitución lo permite, la República con una mayoría determinada y mediante ley calificada, una ley que la doctrina denomina o califica como ley constitucional, transfiere a los estados
unas determinadas competencias y los estados pasan a ser ahora los entes territoriales competentes. Pero distinta de esta descentralización territorial es la descentralización funcional, que políticamente es menos intensa, pues en realidad es una descentralización administrativa, porque lo que hace es como que reacomodar la manera como se gerencian los asuntos públicos propios de un ente territorial. Cada ente territorial puede producir dentro de su ámbito de competencia mecanismos de descentralización funcional, que van a quedar siempre dentro del mismo nivel del poder público. La descentralización funcional de la República se hace en entes descentralizados que pertenecen a la República y están vinculados a la administración central de la República, pero ellos son también nacionales. No sale, pues, digamos, a un nivel político distinto. Los estados también pueden descentralizar sus competencias funcionalmente en entes descentralizados del propio estado. Y los municipios pueden descentralizar sus competencias municipales en entes descentralizados municipales. Entonces, ahí no hay cambio radical del equilibrio de poder. El poder sigue estando en el poder nacional, o en el poder estatal, o en el poder municipal. Pero la manera como se gerencia la materia específica, el área de actuación del poder público, es distinta, porque ya no va a estar concentrada en el centro del nivel territorial correspondiente, sino en la periferia, en un ente funcionalmente especializado, con personalidad jurídica, porque si no, no sería descentralización. Entonces, eso es lo que es la descentralización funcional. En el artículo 29, yo se lo repito, aun cuando no es allí exactamente donde está el concepto es el que yo les estoy dando. La descentralización funcional, entonces, es un mecanismo, una técnica jurídica de la organización administrativa que utiliza el titular de la potestad organizativa para transferir una competencia que pertenece a un ente público territorial y transferirla